inició la grabación, entonces, ahí está, recording is on. Que nos hagamos una pequeña y breve presentación de las personas que estamos en este momento en esta reunión. Entonces, si quiere, le damos la palabra a Lucena. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra Lucena López Rivas. Estoy actualmente en el 6º semestre de Lengua Castellana y Literatura. Y pues yo soy suplente de Daniela Alejandra Yandún en el Comité Curricular de Lengua Castellana y Literatura. Y estoy viendo, pues me citaron a esta comisión. Muy bien, muchas gracias. Cristian. Gracias a todos. Cristian, para que se presente, por favor. Sí, buenas tardes para todos. Mi nombre es Cristian Torres, soy estudiante del 3er semestre de Licenciatura en Ciencias Naturales y represento del mismo semestre. Pues agradezco la invitación a participar de esta mesa y pues considero que es un tema importante el abordarlo desde ya, principalmente para el grupo que viene pues, a mi cargo, que vamos de acá llegando a la mitad y pues sería una buena iniciativa el modificarla, el tocarnos por estos temas relacionados con la facultad. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Cristian. Pues para que los conozcan los estudiantes, que seguramente ya o tal vez no, se presenten y saluden el profesor Carlos Guasmayán y el profesor Edgar Mesa. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Guasmayán. Soy actualmente profesor en la Facultad de Educación y también en este momento funjo como coordinador de la práctica docente. Muchas gracias. Gracias, profe Carlos. Profe Edgar. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Edgar Mesa Manosalva, docente adscrito al Departamento de Estudios Pedagógicos. Muchas gracias. Mi nombre pues, es Hernán Rivas. En el momento soy el coordinador del programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Bueno, entonces quisiera que para iniciar y como insumos para la reflexión de esta primera parte, le demos una breve lectura al decreto 077, especialmente en lo que hace referencia a las distintas opciones de grado. Esta lectura no es muy larga, entonces me voy a permitir compartir mi pantalla para que miremos esa parte. Entonces, a ver, deme un minutico. ¿Ya están viendo la pantalla sí. donde el capítulo 2? Sí. Sí. Listo. Entonces, este es el decreto 077 del 10 de diciembre del 2019, ¿no? Donde están pues sus considerandos y donde la parte resolutiva dice, el artículo primero, que este acuerdo el artículo primero es expedir la reglamentación institucional para la realización de las diferentes modalidades de trabajo de grado como requisito para la obtención del título de pregrado, ¿no? Y en el artículo 2 asume unos principios. Dice que el primer principio es la flexibilidad, ¿sí? Como la propiedad inherente al currículo, el cual ofrece al estudiante la posibilidad de relacionarse con el entorno natural, social, político, cultural y económico de la región y el país, para acercarse al mundo dinámico de los saberes, las ciencias, la tecnología y la innovación. El otro principio es la interdisciplinariedad como el proceso sistemático mediante el cual un objeto de conocimiento
focalizado en un nivel pluriforme y multidimensional, es abordado desde la interacción de las perspectivas epistemológicas y metodológicas más disciplinas, las cuales conducen a generar explicaciones, interpretaciones o transformaciones consecuentes con la complejidad del sector de la realidad representado en tal objetivo del conocimiento. La otra es la pertinencia y responsabilidad social. Si se asume desde la perspectiva del conocimiento y el mejoramiento constante para estudiar la realidad, proponer planes de prevención y posibilidades de solución a las problemáticas en retroalimentación en pro de la vida para la construcción social de las ciencias y para el ejercicio de acciones que promuevan al ser humano y a la sociedad en armonía con la naturaleza. En el ejercicio de su interacción social, la universidad tiene el compromiso de realizar acciones académicas de articulación sustentables con el entorno natural dentro del contexto social y general, conducentes a mejorar las condiciones de vida en todas sus manifestaciones y potenciar las oportunidades, las fortalezas y los aspectos positivos que poseen las comunidades. Y el último principio es el de excelencia académica, que como proceso libre y autónomo de enseñanza, aprendizaje y de producción y uso de conocimiento y saberes, en este horizonte los sujetos aprenden, piensan por sí mismos o en mutua colaboración y ponen sus conocimientos al servicio de la comunidad. La universidad cumple las funciones misionales con criterios de excelencia académica y científica. En consecuencia, las acciones administrativas estarán al servicio del desarrollo de la academia. Y es aquí entonces donde se abren las posibilidades de las modalidades de grado, ¿no? En el artículo 3 ya establecen las tres posibles modalidades, son unos campos grandes de los que tienen, se desprenden varias ramificaciones y que en ese orden de ideas fue que se conformaron las 3 mesas de trabajo al interior de la Facultad de Educación. Una, como les decía, es la modalidad de investigación, la otra es la modalidad de interacción social y la otra es la modalidad de profundización. ¿Qué dice para la modalidad de profundización? Dice, corresponde a los procesos académicos de formación disciplinar que permiten ahondar o actualizar en el conocimiento de la formación profesional. Incluye diplomados y créditos en curso de posgrado. Entonces aquí, en la modalidad de profundización, se abre este árbol en 2 grandes ramas. La de los diplomados y de la de créditos en cursos de posgrado, ¿no? Entonces, lo que nos ha pedido pues el comité curricular y los directivos de la facultad es que analicemos la posibilidad de proponer en una reglamentación propia de la facultad el hecho de incluir o no diplomados y créditos en cursos de posgrado como opciones de grado para nuestros estudiantes de nuestros 2 programas de licenciatura, ¿no? Este documento, el acuerdo 077, como les decía, lo voy a compartir para que cada quien le haga una lectura pues en mayor profundidad. Sin embargo, pues aquí lo voy a pasar un poco más rápido, voy a detener en los puntos que tienen que ver con la profundización. El artículo 4, que va en ese mismo sentido, dice, en los programas que incluyen el trabajo de grado como asignatura del plan de estudios, esta se puede desarrollar en las modalidades establecidas. El proceso de evaluación será reglamentado por el Consejo Académico a propuesta de los comités curriculares, que es el proceso precisamente en el que nosotros estamos en la Facultad de Educación, construyendo la propuesta que vamos a enviar al Consejo Académico. Artículo 5. Los estudiantes pueden cursar diplomados en programas diferentes a los de su carrera y de la universidad, siempre y cuando dispongan de la aprobación del comité curricular y de investigaciones del programa que cursan. Aquí, como estamos hablando de un área de profundización, por poner un ejemplo, en lengua castellana puede ser que exista un diplomado en lingüística que lo ofrezca el Departamento de Lingüística e Idiomas. Entonces, eventualmente,
Nuestros estudiantes podrían tomar ese diplomado allá en lingüística y idiomas porque es algo relacionado con su carrera. Para el caso de las ciencias naturales, por ejemplo, para ciencias naturales y educación ambiental, en el departamento de biología, por poner un ejemplo, hay un diplomado relacionado con las ciencias naturales, o en la Facultad de Ciencias Agrícolas, en el programa de Ingeniería Ambiental, hay un programa relacionado con educación ambiental, entonces eventualmente nuestros estudiantes podrían ir allá. Y en el sentido contrario, pues también puede haber estudiantes de otros programas que estén interesados en tomar esos diplomados que nosotros eventualmente en la Facultad de Educación ofrezcamos como opción de grado. Esa es la interpretación que se hace de este artículo 5. En el artículo 6 dice, los cursos de posgrado relacionados con la modalidad de profundización corresponden a asignaturas de posgrado que pueden cursar los estudiantes de pregrado dentro o fuera de la Universidad de Nariño, siempre y cuando sean autorizados por los comités curriculares del programa al que pertenece y del programa de posgrado que lo ofrece. Para cumplir con esta modalidad de trabajo de grado, el estudiante deberá cursar y aprobar mínimo 6 créditos académicos o 2 asignaturas y lo puede realizar en varios programas de posgrado, es decir, puede tomar un crédito en un posgrado y un crédito en otro posgrado diferente. Nosotros en la Facultad de Educación tenemos una experiencia, especialmente conozco la experiencia de la maestría en educación ambiental, donde cada semestre hemos recibido estudiantes de ingeniería ambiental que vienen a tomar cursos dentro del programa de la maestría y ya aproximadamente hasta la fecha creo que llevamos cerca de 12 estudiantes de ingeniería ambiental que han venido a nuestra facultad a hacer uso de este programa, porque otras facultades, como les mencionaba yo anteriormente, ya tienen reglamentado este tema, ¿no? Por eso también se hace necesario que nosotros en nuestra facultad hagamos esa reglamentación para que nuestros estudiantes puedan ser también usuarios de esta diversidad de opciones que, como se mencionaban en los principios, que considero que están muy bien escritos de este acuerdo, especialmente en lo relacionado con la interdisciplinaridad, con la complejidad y con esa diversidad epistemológica de formas de acercarse al conocimiento, pues es muy válido y muy necesario. Estos artículos ya nos van delimitando bastante el campo de acción de la propuesta que nosotros hagamos al comité curricular en esta área de profundización. Entonces, el artículo 7 dice, la solicitud de aprobación de la propuesta de trabajo de grado para las modalidades de investigación, interacción social y profundización puede presentarse una vez se haya aprobado al menos el 75% de los créditos académicos del plan de estudios, incluidos los de formación humanística y de competencias básicas. Eso quiere decir que aproximadamente en séptimo semestre pueden ya los estudiantes, o en séptimo semestre deberían definir a partir del séptimo semestre cuál es la opción de grado que ellos van a utilizar o que han decidido aprovechar. Es un elemento también importante a tener en cuenta porque nosotros podremos desde el comité curricular y el consejo de facultad pues reglamentar algunas cosas o todo lo que esté digamos por fuera de lo que establece este acuerdo. Entre los abogados existe unos términos que llaman el principio de gradación normativa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros desde el consejo o del comité curricular o el consejo de facultad no podemos emitir normas que vayan en contravía de lo que una instancia de orden superior ya haya normatizado.
Entonces, todo lo que nosotros normaticemos debe ir en sintonía pues, con esta norma que para nosotros es de orden superior. Entonces, por decir algo, si aquí dice que ya tienen que haber visto el 75% de los créditos académicos, dentro de la reglamentación que nosotros hagamos, no podríamos decir que eso se puede hacer desde el quinto, desde el sexto semestre, sino que tiene que ir en sintonía pues, con esta situación. Entonces, este comentario pues, de pronto sobra, pero a veces es mejor tener las mayores claridades para evitarnos hacer doble trabajo, que lo que nosotros pensemos que debemos normatizar ya esté normatizado. El artículo 8 dice que en las 3 modalidades de trabajo de grado los estudiantes deben cumplir el cronograma de actividades que establezca en la propuesta de trabajo de grado, con un parágrafo que dice que el estudiante que por razones de fuerza mayor o causas justificadas no pueda dar cumplimiento el cronograma que proponga, puede obtener una prórroga adicional previo estudio del Comité Curricular y de Investigaciones de su programa, a propuesta del asesor, siempre y cuando no supere el tiempo límite para obtener el título profesional. Bueno, después establece este artículo 9, es supremamente importante, donde se establecen 10 criterios, creo, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 criterios que deben tener las opciones de grado, ¿no? Las que nosotros definamos. En nuestro caso, por ejemplo, en nuestra mesa de profundización, ya sea para los diplomados o para la toma de cursos o de créditos en cursos de posgrado, se deben establecer estos criterios. Algunos pues aplican directamente, otros no tanto. Pero se deben establecer criterios de evaluación, criterios para la selección de diplomados y créditos de posgrado, número de estudiantes, procedimientos de inscripción, aspectos que debe contener cada modalidad de trabajo de grado, dirección y codirección de los trabajos, jurados de evaluación, presentación, sustentación y prerequisitos, criterios de inter y transdisciplinariedad y consideraciones éticas. Entonces, bueno, después ya vienen pues una cantidad de artículos en referencia fundamentalmente a las distintas opciones de trabajo de grado, y termina, pues este es un acuerdo relativamente corto de 21 artículos, pero como ustedes lo entenderán de gran impacto para la vida académica e institucional. Entonces, creo que es el insumo fundamental para que nosotros iniciemos pues nuestro proceso de reflexión y análisis. Entonces, por ahora, en esta primera parte, quiero darles a ustedes la palabra para escuchar sus comentarios de esta parte que hemos presentado. No sé si hay algunos. Sí, profe. Sí, siga. ¿Aló? Sí, profe Carlos, siga. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias, porque creo que usted tiene toda la razón en la medida en que esto es profundamente significativo en los cambios que de alguna manera se han venido presentando y tramitando al interior de la facultad. Como usted bien lo afirma, uno de los, digamos, puntos claves para el proceso de graduación de los estudiantes en la licenciatura en nuestra facultad está relacionada con esa interacción o esa integralidad que se buscaba siempre
de la práctica con la investigación. Es decir, como ustedes saben, desde el primer semestre había un acompañamiento, luego venía ya un sentido más estrictamente sobre la docencia y luego sobre la investigación. Pero los tres componentes venían muy ligados porque así era el planteamiento y la tesis que se había acogido al interior de la facultad. Esto, como todos sabemos, pues no ha sido tampoco, no ha carecido de sus críticas y de sus comentarios, y asistimos pues a diferentes planteamientos que se hacían por parte de los estudiantes, por parte de los mismos estudiantes. Eso nos abocó un poco al punto que tenemos hoy. En la coordinación, desde la coordinación lo que hemos hecho es fomentar un poco la discusión y la reflexión, pues lo más serio posible, hasta tal punto que decidimos organizar entre todos una especie de seminario alemán en donde todos podríamos establecer nuestras tesis y nuestros planteamientos. Y uno de los puntos fundamentales era justamente esta de lo que eran las opciones de grado. El profesor Álvaro Torres inició el seminario alemán. Ustedes saben pues que él es uno de los líderes que desarrolló todo el planteamiento de lo que es la práctica pedagógica integral investigativa actual, que está vigente su reglamento, y que él plantea que ya en Tumaco se hizo una variación. Y uno de los puntos claves para hacer la variación tiene que ver con la separación, dice él, que a lo mejor debe pensarse entre lo que es la investigación y lo que es la práctica propiamente dicha. Él nos hizo toda la presentación con lujo de detalles de lo que en este momento se planteó para el plan de estudios para que se ofrece o que se va a ofrecer en Tumaco, y que fue presentado al Ministerio de Educación Nacional pues como parte del proceso de acreditación de la licenciatura en ciencias. Entonces, eso nos anima un poco más, digamos, a no ir, es decir, lo que quiero afirmar con esto es que ya hay una especie de trabajo un poco adelantado, en el sentido en que estas reflexiones, si bien es cierto, pues no son reflexiones radicales ni en proceso de destruir, no, es más bien en el proceso de la magnífica intención que tenemos todos de construir cosas importantes al interior de la universidad, atendiendo justamente las distintas reflexiones y las distintas críticas que se están presentando. Entonces, yo lo que pienso que en este momento, lo que quería era un poco introducir ese comentario que hemos venido trabajando sobre este asunto. Entonces, lo que yo he escuchado, digamos, como una de las primeras conclusiones que vamos sacando de lo que hemos venido conversando, es que sí estamos de acuerdo en que haya otras opciones de grado. Es decir, no sé si alguna vez existió o se posibilitó exclusivamente un solo sistema de graduación. Sin embargo, ahora parece que hay como un consenso pues bastante relativo, todavía no tan preciso, ni mucho menos, en que sí vamos a estructurar, en que sí estamos de acuerdo en que empecemos a pensar seriamente en opciones de grado. Más aún, pues si tenemos este marco referencial y legal que usted nos acaba de comentar.
Bajo esa característica, yo diría entonces, en primer lugar, que desde el punto de vista epistemológico, esto ya es de mi propia cosecha, digamos, este es mi punto de vista, haber abocado 3 momentos, digamos, que sea la investigación, la interacción social y la profundización, pues desde el punto de vista epistemológico, pues nos podría llevar a podría tener un margen de error, digamos, ¿no? Porque si usted se da cuenta, las 3 cosas no las podemos separar. Es decir, no podemos separar la investigación de la interacción social, porque no es posible hacer investigación sin hacer la interacción social. La única posibilidad de producir conocimiento es esa interacción social. Es decir, no hay posibilidades de que nazca el conocimiento, ni que se reproduzca por generación espontánea, ni que haya alguien que de otra parte lo cree y lo desarrolle independiente de... No, todo lo contrario. Lo que el mundo ha demostrado en este momento es que nadie puede quedarse por fuera en esa gestión del conocimiento, por más insignificativo que parezca, ¿cierto? Entonces, y cuando hablamos de profundización, pues me parece a mí que también ahí hay que reflexionar un poco qué debemos entender por profundización, ¿no? Es decir, profundización, mire usted el mismo concepto, ¿no? Hoy cuando estamos en el mundo del caos y de las energías, en donde la relatividad, según el señor Einstein, del espacio y del tiempo nos aboca a pensar que definitivamente no existe ni el arriba, ni el abajo, ni el adentro, ni el afuera, y lo profundo y en lo superficial. Entonces, eso, digamos, debe ser un poquito motivo de nuestra reflexión primera, ¿cierto? Ahí lo dejaría yo esta primera parte. Sin embargo, a mí me parece que sí lo debemos abocar desde la profundidad, pero ahí es en donde viene mi segunda reflexión. Sí, a mí me parece que ninguno de los 3 componentes de reflexión, de profundización, de interacción social y de investigación nos debe llevar, mejor, los 3 nos deben llevar a un solo planteamiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo la facultad? ¿Qué es lo que quiere hacer la facultad como proyecto educativo, como proyecto de formación? Y ahí sí podemos establecer niveles, ¿no es cierto? Entonces nosotros decimos, mire, si seguimos la ley colombiana, el sistema educativo colombiano, que es mucho copia del norteamericano y del europeo, tenemos 3 niveles. El nivel del pregrado, el nivel del posgrado y los niveles de posgraduación, postdoctorales, digamos, o de tercero o de cuarto nivel. Entonces, yo diría que la facultad, en este momento, como que en el pregrado debe definirse por saber si los estudiantes deben llegar a un nivel de producción científica o literaria que los posibilite conocimientos nuevos, ¿cierto? O que sea una tesis. Una tesis por lo general es una defensa teórica de algo novedoso y que da pie para que posteriores investigaciones las puedan desarrollar, que eso uno lo hace en el doctorado. Entonces, hablar en el pregrado de que la única posibilidad es la investigación
y a veces se hace la exigencia en donde el estudiante tiene que hacer una tesis. Entonces me parece a mí que ahí es en donde nosotros como facultad debemos definirnos, ¿sí? Si vamos a hacer primer nivel, que es el pregrado, siguiendo la normatividad colombiana, en donde no se exige una producción original en el conocimiento, sino que se exige una profesionalización, digamos, de una serie de contenidos y de conocimientos y metodologías de trabajo que distinguen y que caracterizan a un profesional, como en el caso del profesional de la educación, en donde la producción científica, digamos, no es propiamente su prioridad. Cuando hablemos del segundo nivel, que será a nivel de la especialización, incluso de las maestrías y del doctorado, entonces, de las maestrías, pues sí, tendrían que necesariamente, si lo hacemos como investigación, lo tenemos que hacer con una tesis, la graduación de él. Y ahí sí exigimos niveles muy rigurosos si vamos a formar investigadores. Cosa que no sucede en el pregrado. O por lo menos hay que hacer esa diferenciación, ¿cierto? Y cuando hablemos del doctorado, entonces estamos hablando de un tercer nivel en donde hay una producción científica. ¿Qué quiere decir esto? Una serie de conceptos novedosos, originales, que construyen un saber y un conocimiento que se diferencia de otros ya establecidos. Entonces me parece a mí que bajo esas características, si nosotros como facultad nos definimos en que vamos a formar profesionales de la educación, deberíamos optar estas distintas opciones que se plantean en el acuerdo leído, porque allí tenemos investigación, digamos, sus primeros niveles de investigación. Y yo no diría tanto investigación porque entonces volveríamos otra vez al trabajo de si la investigación es original, si la investigación... Y cuando hablemos de interacción social, pues magnífico, vamos a hablar de unas propuestas metodológicas que puedan desarrollarse al interior de unas poblaciones en concreto. Y también, cuando hablemos de profundización, pues valdría la pena pensar que estamos hablando de lo que en mi profesión yo puedo un poco especializarme con elementos que pueden ser nuevos, sí. ¿No es cierto? Entonces ahí es en donde yo digo, hombre, creo que la facultad ya viene trabajando en ese sentido y en principio me parece que sí es razonable que pensemos en esas opciones y a mí me parece que la profundización, si la vemos como una especialización sobre un arte, sobre una ciencia, sobre un proceso lingüístico, hombre, magnífico. Yo pienso que es muy valioso. Eso le da cierto carácter a un profesional, ¿no es cierto? Porque habrán profesionales que digan, vea, es que, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? A mí me interesa, por ejemplo, profundizar un poco sobre la educación virtual, que es mi campo, por ponerles el ejemplo. Hombre, muy chévere. Vamos a tener una maestría, podemos ofrecer unos diplomados y la gente, eso que aprendió en el pregrado, puede... Profe, permítame una pequeña interpretación ahí. Sí. La maestría en educación virtual que va a ser, yo le auguro pues los mayores éxitos, seguramente por su carácter tan transversal a todas las áreas del conocimiento, tendría interesados creo que en todos los programas de la Universidad de Nariño, desde artes hasta zootecnia, hasta derecho, hasta música, todo creo que ese es un escenario muy propicio para
para Sí. eso. Perdón, quería hacer ese comentario, sí. No, muchas gracias. Sí, de verdad que es posible eso, ¿no? Pero a mí me parece que también, por ejemplo, yo colocaba el ejemplo de lo que podría ser el significado de profundización, es decir, un poco no abocando no, no digamos, ciñéndonos demasiado a la definición conceptual de lo que es la profundización para no, pues, estirar de mucho el resorte, deberíamos tomar la profundización como en el sentido de que nuestros profesionales podrían tener un cierto tipo, como dice usted, de especialización de algo que ellos les interese como desarrollarlo y que por allí podría ser su trabajo de investigación, si él se anima a hacer la maestría y si él se anima a hacer el doctorado, que ese sería, digamos, la lógica, ¿no es cierto? Claro. Sería magnífico, a mi modo de ver, que, por ejemplo, alguien que diga, hombre, a mí me interesan estas temáticas, ¿sí? A mí me interesa más estudiar sobre, sobre cómo incide el sentido ambiental en el sentido psíquico o en el sentido sociológico o en el sentido de la espiritualidad y del buen vivir de las personas. Entonces, por ahí podría desarrollarse toda una línea de investigación. Ahí hay que abocar, digamos, me parece a mí que el decreto, nuestra reglamentación, para finalizar, discúlpeme que me haya extendido, para finalizar, yo diría que deberíamos poner como uno de los principios básicos para el desarrollo de estos tres componentes que van a hacerse como opciones de grado, los énfasis de las líneas de investigación que la facultad determine. Es decir, ¿cuál es el proyecto educativo que tiene la facultad? ¿Cuáles son esas líneas de investigación? ¿Cómo están desarrollándose los grupos de investigación? ¿Y cuáles son las preguntas básicas a desarrollar en los próximos 5 años, por poner un término de tiempo? Y a partir de esas preguntas, ¿no? Entonces, animaríamos muchísimo a nuestros estudiantes desde el primer semestre, desde los grupos de investigación, desde la práctica docente, desde los diplomados, desde dentro de las opciones de grado, ¿sí? Que no se vea algo así como suelto, ¿no? Como separado. No, tranquilo, yo no investigo, yo hago mi diplomado y punto. Y el comité curricular, sí, pues ya ¿no? Ahí es donde me parece a mí que nosotros deberíamos sugerir que haya ese proyecto educativo de facultad, que sepamos para dónde vamos y qué son nuestras líneas de investigación, cuáles son nuestros énfasis, y a partir de allí darles unas opciones de diplomado. Muchas gracias. Discúlpeme que me haya extendido, por favor. No, muchas gracias a usted, profesor Carlos. ¿Algún otro comentario? Nuestros estudiantes, el profe Edgar, ¿qué dicen? Sí, yo quiero hablar. Sí, señor. Bueno, en primer lugar, celebro el que se haya dado esta apertura. Es una apertura académica y pensando en la diversidad de estudiantes que tenemos y diversidad de programas. Y digo celebro porque hace mucho tiempo estábamos buscando también dar diferentes opciones de trabajo de grado. Veo que el decreto
Pues ya nos marca el acuerdo, más bien es. Ya nos marca ya hay un marco epistemológico ahí, hay un marco administrativo, eh, no hay es un marco económico, que a esto me voy a referir al final, pero sí hay unas orientaciones para que los comités curriculares de los programas se ajusten a estas modalidades. A mí me parece muy interesante que hayan pensado que solamente se pueden presentar propuestas de trabajo de grado después de haber cursado el 75% de los créditos. Es decir, que casi todos los estudiantes de pregrado estarían en el 7º semestre y que a partir de ahí presentarían la propuesta de trabajo de grado y que por lo tanto en los programas y a través en el caso nuestro de las 2 licenciaturas estaría salvada de alguna manera toda la formación investigadora y toda la parte de interacción social en el marco de la práctica pedagógica, porque nosotros estamos planteando desde el primer semestre todo lo de práctica pedagógica, investigación e interacción social. Y lo que se pretende con esta modalidad es profundizar académicamente en su área específica, en su formación de mayor especificidad. Entonces me parece muy interesante, pero ahí lo que me pregunto es cómo se haría ese empate de la práctica pedagógica con el diplomado o con los cursos. Es decir, esa parte me parece más operativa de alguna manera, pero que de alguna manera nos lleva a pensar, bueno, y ya terminé como el 7º semestre que se hace el proyecto de investigación, digámoslo así. Y ahora me toca presentar una propuesta de trabajo de grado, que habría que hacer la diferencia entre ellos. ¿Por qué? Porque una cosa es aprender a hacer investigación y otra cosa es presentar la propuesta de grado o el trabajo de grado. Y ahí nos tocaría mirar cómo se haría ese empate o cómo se continuaría felizmente entre ese proceso. Lo otro que me parece necesario para nosotros es que las 2 licenciaturas son epistemológicamente diferentes, metodológicamente diferentes, curricularmente diferentes. Entonces, el tratamiento de profundización para lengua castellana me parece que es una reflexión distinta a la propuesta de ciencias naturales también. Es decir, son 2 programas que habría que en su momento mirar y que se pueden ofrecer diferentes modalidades dentro de la modalidad grande. Es decir, por ejemplo, la flexibilidad curricular que ha presentado la facultad para presentar los trabajos de grado en este momento, me parece que ya es un avance para poder pensar la modalidad de profundización en cada una en cada una de las licenciaturas. De igual manera, en el marco digamos, de los costos, porque los diplomados son costosos y los cursos en posgrado también son costosos. Esa es una parte que sí hay que tener en cuenta para mirar quién asume los costos o están dentro de la matrícula o es un precio más que hay que pagar. El estudiante tendría que sacar de su bolsillo para pagar un diplomado o los créditos, los 6 créditos en posgrado. ¿Cómo se haría esa parte? Porque eh, hasta el momento todos los diplomados son costosos y, y más en la universidad pública, los posgrados son más costosos.
Incluso a veces uno se extraña de que sean más costosos que en algunas privadas. Entonces esa parte habría que mirar cómo serían los costos, quién los asume, cómo los asume. Y una cosa que me llama la atención, porque no alcanzo a ver, es la propuesta, digamos que en un estudiante o varios estudiantes, que hay que reglamentar si son dos o tres o más, eso está para verlo. La propuesta es hacer un X diplomado. Listo, hizo el diplomado. ¿Y qué pasa ahí? Presenta un informe, lo articula a una propuesta pedagógica, lo lleva a la práctica en un semestre, digamos, para poder aplicar algo de eso que vio en la profundización, o se queda así, o solamente dice, ya hice el diplomado, aquí tiene el certificado, ya me puedo graduar. Creo que faltaría algo que no está en el acuerdo. Sí, ahí se Eso, cortó un rato. Ah, sí, bueno, sí. yo creo que le puedo aportar varios elementos a eso que usted ha hablado, pero antes creo que quiere hablar Cristian. Sí, sí, señor. Bueno, con respecto a lo que se plantea, debemos tener en cuenta algo, ¿listo? O sea, esto es algo nuevo que estamos tratando de construir aquí. Y pues lo nuevo va a tener fallas, lógicamente, desde el principio. Vamos a estar en un proceso de investigación. eh, Vamos a aplicar, mejor dicho, lo que es el método científico, ¿sí? Vamos a comenzar paso a paso. Vamos a comenzar primero con identificando pues una situación, que en este caso viene siendo las modalidades de grado. Y pues esto surge debido a muchas cosas, muchos factores que pues siempre han sido pues ya criticados de pronto por la monotonía y por todas las veces que, mejor dicho, todos los años, todo el tradicionalismo que se ha venido impartiendo, que para formarnos como docentes, reflejemos eso en un trabajo de grado. Perdón, si me escuchan bien, porque parece que se me cayó un poco la señal. Sí, se, Sí, se, se fue un poco, pero ahí ya volvió. Vale. Entonces, retomando, eh, sí, va a ser un poco complejo esta situación con respecto a la parte económica, que lo mencionaba el profe que habló anteriormente. Sí, tiene razón. eh, Hay una incógnita con respecto a ese parámetro de cómo se van a asumir esos costos y todo. Pero pues tengamos en cuenta también que el realizar un trabajo de grado implica algo de dinero, lógicamente. Claro. ¿Por qué? Porque uno tiene que preparar material para ejecutar su propuesta, tiene que trasladarse a sus sitios de práctica y pues ya cuando ya está estructurado todo, es un gasto impresionante en lo que es impresiones de trabajo, correcciones, empastado, bueno, hay o sea, por esa parte, la parte de gastos, pues habría que estudiarlo más allá. Sí, es como lo mencionaba el profe, pues sí es una incógnita grande que tenemos. Pero ya que se nos da esta oportunidad de arrancar con algo novedoso y cambiar un parámetro que ha venido siendo muy tradicional durante mucho tiempo, pues no sé, yo me gustaría aprovecharlo mucho, de hecho, buscar una buena solución y en lo posible lograr que esto funcione, generar unas nuevas alternativas. Con respecto a lo que hay que tener en cuenta es que sí, el docente debe ser investigador y más que todo en la actualidad donde estamos, donde a los docentes se nos exige demasiado, mucho se nos exige en cuanto a conocimientos seglares, a conocimientos personales, a conocimientos emocionales. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros prácticamente estamos formando a las nuevas personas. Entonces, esta parte también tiene que ser tomada en cuenta.
Con respecto a lo que decía el profe, de que son unos estándares o unos parámetros distintos en ambas licenciaturas, hay que tener en cuenta que tenemos un factor común, un común denominador, y es el que ambas facultades, la Facultad de Lengua Castellana y Literatura y la Facultad de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, buscan la formación de docentes. Entonces, el factor pedagógico va a estar implícito. Y pues podríamos arrancar desde allí, buscar, no sé pues qué tan viable sea buscar otras modificaciones en cuanto a cómo se están abordando estas asignaturas, sí, estas asignaturas pedagógicas. Y de allí ir dando ya como una base para las personas que lógicamente tengan su intención de continuar con esta modalidad de grado, que digan, listo, yo quiero dejar mi huella por medio de una investigación, listo, lo pueden hacer. Pero también tener en cuenta que hay personas que se les dificulta mucho el tema de investigar y todo, ¿sí? No estoy justificando pues que sea algo bueno, ¿no? Debemos tener muy claras esas ideas. Pero pues, el darle oportunidad a otras personas porque es principalmente porque el trabajo de grado consume bastante tiempo y hay ocasiones en las que compañeros ya están con su trabajo de grado ya para terminar, pero ya están ejerciendo su profesión sin estar titulados, ya están trabajando. Entonces, el trabajo de grado les quita pues bastante tiempo y por eso es que a veces incluso pierden la oportunidad. No se gradúan dentro del tiempo estipulado. ¿Por qué? Porque ya dicen, no, pues estoy trabajando, me toca pues muy duro para dividirme en el trabajo de grado, estar pendiente de esto, estar pendiente de aquello, y ya están en su comodidad de trabajo. Entonces ese es otro factor que me gustaría que lo tengan en cuenta, ya que lo estoy comentando, porque pues yo creo que ustedes también deben estar al tanto de esa situación y están ejerciendo ya la profesión docente sin estar titulados. Entonces, son factores que invito a que tengamos en cuenta ya que iniciamos este camino. Y pues lo más importante es que ya tenemos una carta de navegación, que son los documentos que nos presentó el profe Hernán Rivas. Entonces, pues vamos a ver hasta donde se pueda y a esperar que esto funcione. Listo, muchas gracias, esa era mi intervención. Gracias, Cristian, ¿no? Con seguridad funcionará, ¿no? El, la opinión de ustedes, los estudiantes, es fundamental en esto, porque pues, van a ser los que recibirán los beneficios de las decisiones que tomen. Profe, Listo. perdón, antes de remitirme, ¿Puedo? perdón un momento, profe, si está conectado a otro dispositivo, cierre el audio de uno de los dos porque hay mucho retorno. Lo escuchamos en dos partes a la vez. Hay un eco, sí, pero Sí, es señor. a rato, Eso ahorita ya, ya ahí no. ya. Ahí ya se corrigió. Eso. Ya, Listo. bueno, Ahí gracias. estamos. Listo, gracias. A usted. Listo, Lucena, quería la palabra. Mm, bueno, yo opino igual que el compañero Cristian. Nuestra carrera, pues se podría partir desde que nosotros en nuestras carreras formamos docentes y básicamente estas son unas propuestas nuevas que aún toca estructurarlas, pero me parecen, no sé, me parecen innovadoras. Y yo creo que a muchos nos motivan esto, porque podemos nosotros profundizar nuestro estudio en facetas que no están, por ejemplo, en nuestro PEI. Por ejemplo, podemos profundizar, por ejemplo, puede haber un diplomado en lengua de señas exclusivamente para enseñar señas o puede haber un diplomado básicamente en lenguaje braille o puede también haber en literatura, una literatura francesa, así, diplomados que yo creo que la mayoría de mis compañeros y les interesarían, pues en mi área de lengua castellana y literatura, porque esos diplomados me parecen que son una muy buena opción y literalmente muchos
cuando yo les conté de esta propuesta, ellos dijeron, no, eso suena genial. Eh, Sobre los costos, obviamente creo que pues aún falta estructurar eso y pues ahí sí toca ver, ¿no? Pero me parece que con el tiempo ya se va a ir adaptando. Ahorita pues ir poco a poco, ¿no? Y eso es mi opinión, ¿no? En la mayoría de cosas. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Yo quiero resumir un poco las intervenciones para que pasemos a otro nivel de la charla. Primero, un aspecto un poco metodológico de la reunión, como diría el padre, un anuncio parroquial, y es que esta reunión está programada de 2 a 4, entonces a las 4 pues terminaremos en lo que hayamos avanzado, ¿no? Y las próximas reuniones las programaremos así, con un tiempo determinado para que no se extiendan más allá y todos sepamos cuándo inicia y cuándo termina. En segundo lugar, hay comentarios muy interesantes y enriquecedores y que nos abren aquí ya un camino a seguir en el trabajo de la mesa, ¿no? Me parece muy importante algo que han mencionado el profesor Carlos Guasmayán y el profesor Edgar Mesa. Obviamente, a raíz de que vamos a generar un proceso de transformación que ya se venía discutiendo y analizando incluso antes de pensar en la reglamentación que propone el Acuerdo 077, desde la práctica pedagógica ya nos había convocado el profesor Carlos Guasmayana a que pensemos en estos elementos y un poco lo que estamos haciendo en este ejercicio es retomar muchas de esas transformaciones que son necesarias para nuestros dos programas. La forma como nosotros debemos articular estas nuevas posibles formas de opción de grado con el desarrollo que tiene la práctica pedagógica integral e investigativa en su concepción epistemológica y metodológica, pues es evidente, ¿no? Pero yo creo que lo resumió también muy bien el profesor Edgar Mesa cuando dice que no vamos a dejar de avanzar en el proceso de formación en investigación de nuestros docentes en formación, porque durante los 10 semestres ellos van a seguir recibiendo ese acompañamiento en la construcción de conocimientos y competencias en investigación, porque según nuestro proyecto educativo de la facultad y el PEF y en los PEP de cada uno de los programas, entendemos el ejercicio docente en el marco de un docente investigador, ¿no? Que permanentemente en su ejercicio de docente, en su labor, está permanentemente investigando la realidad y es parte de la esencia que nosotros queremos imprimir en en nuestros egresados, ¿no? O sea, la investigación como tal y la formación en investigación no va a dejarse de lado por el hecho de que abordemos este ejercicio de profundización. Al contrario, la vamos a poner más al servicio de unas realidades puntuales, a darle esas características de significancia y pertinencia que son tan necesarias en los procesos educativos. Ese es un elemento muy interesante porque pueden surgir alguna inquietud, ¿no? Que si se opta, que algunos estudiantes opten por el tema de la profundización, entonces, ¿qué va a pasar con su proceso de formación como investigadores de la realidad? Pues no, yo no creo que se tenga que ver alterado durante esos 7 semestres hasta que él decida cuál opción de grado. Él va a recibir todo un proceso de formación en investigación, tal como está establecido en nuestro reglamento de práctica pedagógica,
va a tener la oportunidad de ir a las instituciones educativas, ese ejercicio de docencia que ya hace a partir del 7º, 8º, 9º, inclusive el 10º semestre, aunque pues ahora hay una propuesta que también está en curso del profesor Álvaro Torres, como la mencionó, en donde se plantea que ya no sean 4 semestres, sino 2 semestres los que se hace el ejercicio docente, pero bueno, esto es aunque es una situación paralela a este análisis, es un poco diferente, pero también siguen nuestros estudiantes teniendo la oportunidad de interactuar con esa realidad de las instituciones educativas que, como lo charlábamos un poco previo al inicio de esta reunión con el profesor Carlos Guasmayán, es fundamental al momento de darles las habilidades y competencias a nuestros docentes en formación para que tengan buenos desempeños ya en su vida profesional. Entonces, creo que una cosa no impide la otra, ¿no? Que avancen en esos procesos de profundización, como lo han establecido todos ustedes, tanto profesores y estudiantes. Obviamente habrá que hacer el ejercicio ya de reglamentación, un poco es el trabajo que nos han pedido, ver cómo articularíamos esos dos momentos de la profundización con la práctica pedagógica integral investigativa, especialmente en los últimos semestres. En relación a un comentario que hacía el profesor Edgar Mesa, evidentemente las ofertas, tanto de diplomados como de cursos de posgrado, pues serán en algún momento diferentes para cada uno de los programas, aunque pueden haber algunos lugares comunes. Yo quisiera en este sentido poner un ejemplo muy real que se está dando en este momento. Ustedes saben que el Consejo de Facultad emitió el acuerdo 023 para también la flexibilización del trabajo de grado en este momento de esta coyuntura sanitaria, ¿no? Que dado que los estudiantes no han podido aplicar sus instrumentos de recolección de información, entonces construimos frente a esta coyuntura una opción diferente para los estudiantes que están en 8º, 9º y 10º semestre. En ese sentido, los estudiantes egresados se han manifestado y nos han enviado comunicaciones, se han dirigido a distintos colegas, la representante profesoral ante el Consejo de Facultad, la profesora, me olvidó, la profesora, ¿cómo se llama? María Eugenia. María Eugenia, ella ha insistido bastante en que generemos para estos estudiantes egresados también en estos momentos de coyuntura una opción que les permita avanzar en esos procesos de grado. Y muy bien lo dijo Cristian, nuestro estudiante de Ciencias Naturales, que hay una gran cantidad de estudiantes egresados de nuestros dos programas que incluso ya están ejerciendo su profesión, pero que por múltiples y muy variadas razones no realizaron su trabajo de grado y no se han podido graduar, ¿no? Esa es una realidad y son muchos más de los que nosotros nos imaginamos. Estamos en mora de pronto de hacer un trabajo con estos egresados y poder cuantificarlos, pero sabemos que son muchos más de los que nos imaginamos, egresados que terminaron su plan de estudios y que no han optado al título porque han tenido dificultades. Y son de muchísimo tipo, dificultades con los asesores, dificultades con los jurados, dificultades personales, de tiempo, de tipo económico, de tipo laboral, las que ustedes se puedan imaginar. Entonces, frente a esa realidad, nos pidieron que brindemos en este momento coyuntural, así como se les brindó a estudiantes de 8º, 9º y 10º, y por eso salió el acuerdo 023, una opción para ellos. Y entonces, tanto del programa de Ciencias Naturales como el de Lengua Castellana, se está estructurando la posibilidad de ofrecer un diplomado por una única vez, porque estamos esperando que se surta todo este tema que estamos discutiendo precisamente ahora y que después ya se pueda, si así se decide, institucionalizar este ejercicio hacia futuro, pero para este momento unas propuestas de diplomado. Y obviamente son diferentes los intereses que puedan tener los estudiantes de
de Ciencias Naturales y Educación Ambiental y los estudiantes de lengua castellana. Por eso en ese sentido se ha planteado, la profesora Nedis, por ejemplo, planteó en un equipo de trabajo la posibilidad de ofrecer un diplomado de profundización en PRAES para estos egresados. Y de otra parte, la profesora Mónica con otro grupo de colegas de lengua castellana están proponiendo un diplomado en lectura crítica, por ejemplo, como una solución a nuestros estudiantes egresados que se vieron que vieron pues truncado el desarrollo de su trabajo de investigación debido a la pandemia. Entonces, eso para contarle, para argumentar con el profe Edgar Mesa, que dependiendo del programa, pues el tipo de profundización obviamente va a ser el mismo, aunque la estrategia sigue siendo el mismo diplomado. Y en el tema de tomar los cursos en el posgrado, en las maestrías, también creo que eso pues habrá diferencias. Sabemos que está la maestría en educación, que pues podría ser de interés para estudiantes de ambos programas, pero está la maestría en didáctica de la lengua, por ejemplo, que eso me imagino que pues más interés estará en el grupo de estudiantes de lengua que en el de ciencias, como la maestría en educación ambiental generará más interés en los estudiantes de ciencias naturales y educación ambiental, y la maestría en educación virtual también eventualmente podrá generar interés en ambos programas. Entonces hay unos que son como generales y otros más específicos. Ahí ya está la oferta pues que les podamos brindar a nuestros estudiantes, y también, como lo establece el acuerdo, que eventualmente incluso puedan participar de programas que se ofrezcan en otras unidades académicas, ¿no? Preferiríamos nosotros, creo yo, que sean que los estudiantes se vinculen a los programas que ofrezca la misma Facultad de Educación. Por eso, en ese sentido, habrá que escucharlos a ellos y poner especial atención en cuáles son sus intereses al momento de crear la oferta de diplomados, que sería un segundo momento, una fase 2, que una vez que establezcamos que sí, esta puede ser una opción de grado, y ya junto con los colegas hacer un ejercicio de indagación para ver cuál sería el interés de profundización de nuestros estudiantes, para de esa forma poderles ofrecer esos escenarios de formación en profundización. En cuanto a los costos, existe ya una parametrización que se ha hecho desde la administración central, y los costos están entre 800.000 pesos y 1.000.000 de pesos el diplomado, que dura aproximadamente 3 meses, que son 180 horas. Eso ya está normatizado por la universidad, y que esos dineros van exclusivamente destinados al pago de los docentes que dictarían el diplomado. Son docentes a los que hay que destinar una labor académica adicional, y entonces ese dinero es exclusivamente para eso, y un pequeño porcentaje que va a la universidad. Como les contaba, ya hay otras unidades académicas que venían desde antes de la promulgación del Acuerdo 077 trabajando el diplomado como opción de grado, y que después lo que hicieron fue acogerse a lo que establecía esta norma, y ya vienen trabajando sobre ese esquema, y yo lo traigo a colación porque me parece importante aprender o comprender y entender los procesos que se han dado en otras unidades académicas para ver cómo ha evolucionado, ¿no? Y en otras unidades académicas, y del ejemplo que yo tengo más cercano, que es de la Facultad de Ciencias Pecuarias y de la Facultad de Ciencias Agrícolas, que entre esas dos facultades hay alrededor de 6 programas, que ellos ya venían utilizando estos mecanismos. Se ha visto que los diplomados, que la participación en cursos de posgrado ha
captado el interés de algunos estudiantes en aproximadamente un 30%, teniendo que las otras opciones de grado, tanto en interacción social, que son pasantías profesionales, y como en investigación, siguen conservando un 70%, ¿no? Es un dato no menor el hecho de que uno podría pensar que, bueno, con estas opciones de grado ya nadie más va a hacer tesis, ¿no? Hay muchos estudiantes que mantienen esa idea de hacer ese trabajo de investigación de forma, entre comillas, un poco clásica, pero abrimos esta oportunidad de estos otros nuevos escenarios. Lo otro que yo quería comentarle es que también para los cursos de posgrado, los créditos que ellos tendrían que cursar, que son 2 materias, son aproximadamente también ese valor, alrededor de 1.000.000 de pesos. Ese ejercicio también lo conozco por ser docente de la maestría en educación ambiental, y entonces donde hemos recibido, pues como les dije ya, en este tiempo que lleva de existencia este programa de posgrado, cerca de 15 estudiantes de otros programas de la universidad, ¿no? Y entonces era cosa curiosa que en la maestría en educación ambiental, que es una maestría de la Facultad de Educación, recibimos estudiantes de opción de grado de otros programas, porque nosotros todavía pues no tenemos reglamentada esa opción. Entonces allá también lo que paga el estudiante es alrededor de 1.000.000 de pesos. Lo decía pues bien Cristian, y lo confirmaba también Lucena, que en el sentido de que pues ese dinero podría parecer muy costoso, pero si usted mira el tiempo y también las mismas erogaciones que tiene que hacer para su trabajo de grado, es casi el mismo valor, sino es que hasta más tiene que invertir en tu trabajo de grado, y que a la larga el tiempo también se convierte en dinero. Entonces, para quien quiera, para que tenga la opción, pues yo creo que no resulta así demasiado costoso, pues salvo y respeto pues otras opiniones al respecto, pero por lo menos les doy la información para que tengan referencia de los costos aproximados que están en ese rango. No pueden pasar de ese límite, y están destinados por instrucciones de la universidad, que no deben generar utilidades, que se debe cobrar únicamente el valor correspondiente a lo que se les pagaría a los profesores que dicten el diplomado. Ahí hay otra inquietud que mencionaba el profesor Edgar Mesa, y es que cuáles son los productos del diplomado. Entonces, distintas facultades tienen distintas reglamentaciones al respecto. Y de aquí de nuestra universidad, que están en el marco pues de este acuerdo 077. ¿Qué le puedo contar? Algunos programas están solicitando una monografía de revisión, que tiene un acompañante, un asesor, y que después socializan los estudiantes al final del diplomado, hacen como una especie de sustentación de la monografía ante 2 jurados, y eso genera una calificación. Entonces, el curso, el diplomado, las distintas materias o los distintos núcleos temáticos suelen tener un 70% de valor en la ponderación total de la valoración del diplomado, y un 30% la presentación y sustentación de la monografía. Otros programas, en vez de monografía, lo que tienen es que le solicitan como producto de ese diplomado en profundización, el estudiante escriba un artículo científico en relación pues a lo que él pudo profundizar en su diplomado, y que a mí también me parece muy interesante frente, por ejemplo, a las publicaciones que tiene la Facultad de Educación entre sus 2 revistas. Creo que sería una fuente de alimento de esas revistas, promovería la publicación de la escritura y la competencia escritora de nuestros estudiantes del pregrado, y se generaría pues un ejercicio muy interesante
al invitarlos a hacer ese artículo científico como producto del diplomado. Entonces, por lo pronto, y sin descartar que hayan otras opciones que no están aquí, que se le puedan ocurrir a alguien, son estas dos opciones como producto de ese diplomado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hemos recogido las participaciones de ustedes, hemos dado claridad a algunos elementos o inquietudes que aquí se han presentado y podemos ir concluyendo que hay una favorabilidad de por lo menos las personas que estamos aquí en esta mesa, la posibilidad de que se incluyan los diplomados y la participación con créditos en los programas de posgrado para que nuestros estudiantes tengan una alternativa adicional para avanzar hacia el cumplimiento del requisito de la opción de grado. Lo otro ya es entrar a definir un poco los detalles de cómo sería la reglamentación que construiríamos nosotros en nuestra facultad para garantizar que estas opciones de grado mantengan pues esos parámetros de calidad, de excelencia académica, de transdisciplinariedad, que mantengan esa articulación con los procesos de investigación, que mantengan la articulación con nuestra práctica pedagógica integral e investigativa y sobre todo pues que les den elementos de mejora en el proceso de formación de nuestros estudiantes, que son los nuevos docentes que vamos a entregar a la sociedad colombiana. Entonces, creo que ahí hay un resumen en este aspecto. Como segundo punto, y para ir finalizando un poco esta parte de la reunión, yo quisiera compartirles en este ejercicio de investigar qué han hecho otros programas de la universidad para abordar este tema, porque pues el requerimiento que se hace desde el Consejo Académico es para todos los comités curriculares de toda la universidad, entonces hay programas pues que ya han avanzado a este respecto. Quisiera compartirles una reglamentación que ha expedido una otra facultad, que es la Facultad de Ciencias Agrícolas, para que tengamos como un punto de referencia y una perspectiva, unos elementos de juicio que nos puedan también a nosotros eventualmente ayudar al momento en que tengamos que construir una propuesta de reglamentación para someterla pues a consideración de la asamblea de profesores y en general de toda la comunidad académica de nuestra facultad y que posteriormente pues sea adoptada oficialmente. Entonces, si me permiten, voy también a compartirles la pantalla en relación a cuál es esa propuesta que han hecho otras unidades académicas. Y estos dos documentos, el Acuerdo 077 y esta reglamentación, entonces la voy a compartir a los correos para que después en una posterior reunión que tengamos ya tratemos de avanzar en lo que podríamos nosotros proponer en ese sentido. ¿Les parece? De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Bueno, entonces me permiten ver aquí compartir. Sí, estoy de acuerdo. Gracias. Bueno, este es un acuerdo que es el que reglamenta las opciones de grado, que tiene 140 artículos, imagínense si es un acuerdo extenso, que es el acuerdo 022 del 27 de enero del 2020 de la Facultad de Ciencias Agrícolas, ¿no? Entonces, donde ellos dicen que acogen las siguientes opciones de grado que requieran en esa facultad, ellos hablan de
trabajo de investigación, artículo científico, y hablan participación en los grupos de investigación, está en la modalidad de interacción social, la modalidad de profundización y la modalidad de investigación. En nuestra, como en ese mismo sentido de la mesa en la que estamos nosotros de profundización, allá adoptaron lo que dice el decreto 77, que como opciones el diplomado y los créditos en cursos de posgrado, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué dice? Por ejemplo, en el artículo 2, los estudiantes de los diferentes programas de la Facultad de Ciencias Agrícolas podrán optar por una de las opciones de grado establecidas previa presentación y aprobación de los requisitos exigidos en la reglamentación para tal fin. Y el artículo 3, en la Facultad de Ciencias Agrícolas, las opciones de grado que pueden optar únicamente por reconocimiento de distinción son trabajo de investigación y artículo científico. Entonces ellos adoptan que como resultado, pues, especialmente del diplomado, pues está, ¿no?, el artículo o la monografía. Bueno, voy a pasar acá, pasar a donde hablan de la profundización. Entonces habla de los diplomados. ¿Qué es un diplomado? Aquí conceptualizan en primer lugar, es un programa de educación no formal que no conduce a la obtención de grados. Su objetivo es profundizar y o actualizar en temas específicos del área de conocimiento, afín a los programas ofrecidos, pues en este caso por esta facultad y otros programas de la Universidad de Nariño o en otras universidades del ámbito nacional o internacional relacionados con la formación para este sector agrícola y ambiental, siempre y cuando cumplan con la normatividad exigida por la Universidad de Nariño y la Facultad de Ciencias Agrícolas. Y créditos en cursos de posgrado tiene como objetivo una admisión anticipada a nivel de maestría o doctorado en programas afines con las áreas de formación profesional de la Facultad, en este caso de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Nariño, o en otras universidades del país o el exterior, ¿no? Entonces aquí habla tanto del nivel de maestría como el nivel de doctorado. Entonces voy a detenerme acá ya en la reglamentación que hacen de la parte de profundización. Ellos aquí empiezan a reglamentar todo lo correspondiente a sus distintas opciones. Luego acá, interacción social. Aquí está, profundización, ¿no? Entonces ya dice frente al diplomado. Entonces, son cursos especializados de complementación y profundización en las diferentes áreas temáticas de los planes curriculares de formación de los programas de la facultad. Artículo 92, ya van aquí. La modalidad del diplomado tendrá una duración mínima de 180 horas y su apertura estará sujeta al cumplimiento de parámetros de calidad, a su viabilidad financiera y al número de inscritos. Esta modalidad será financiada por los estudiantes atendiendo los criterios financieros de la Universidad de Nariño. Esta es una primera claridad, ¿no? Que si hay pues el grupo mínimo y se hace autosustentable el diplomado, pues podrá ofrecerse. Esto pues es muy importante porque hay que darle esa claridad a los estudiantes. Eso debe estar muy preciso desde un inicio. Aquí ellos dicen que para poder acceder a esta opción de grado, los estudiantes deben haber culminado satisfactoriamente el 9º semestre, ¿no? Esto pues no va en contravía de lo que establece el artículo 77, el acuerdo 77, donde decía que al menos el 75% de los créditos, ¿no? Pero ellos fueron un poco más extensos, dice que al menos, o sea que aquí ya lo llevaron a que tenga como un 90%, no sé por qué ese criterio, no sé por qué lo pondrían, pero ya cuando nosotros, si así lo decidimos, hagamos la reglamentación, tendremos que ver cuándo se considera conveniente que los estudiantes avancen hasta esa opción de grado. Realmente no sé por qué lo pusieron desde 9º.
El artículo 94 dice, después de cancelar la matrícula financiera del diplomado, se debe hacer una solicitud oficial ante el Comité Curricular de Investigaciones para que se nombre un director, que será un docente de la facultad. Entonces, cada diplomado tiene que tener un director del diplomado. Aquí dice, parágrafo 1, la monografía se realizará en forma individual. Ellos decidieron que la monografía sea el complemento investigativo, por decirlo así, del diplomado. Entonces aquí dice que se haga en forma individual, o sea, no como los trabajos de grado que eventualmente lo hacen entre dos, e incluso en algunas ocasiones entre tres estudiantes. Aquí ya a este nivel se plantea que sea individual. Ya, parágrafo 2, por cohorte, un docente puede asesorar hasta un máximo de 3 monografías. Los estudiantes pueden cursar diplomados en programas diferentes a los de su carrera y de la universidad, siempre y cuando dispongan de la aprobación del Comité Curricular y de Investigaciones del programa que cursan. Entonces, eso es algo que tendremos que reglamentar nosotros, y también damos la oportunidad de que cursen esos diplomados en distintos programas, o lo mantenemos para que sean los diplomados que ofrece la facultad. Es algo que habría que analizar. Parágrafo, la modalidad de diplomado puede ser realizada en otras facultades de la Universidad de Nariño u otras universidades hasta un tope de máximo 2 estudiantes por cohorte y por programa. Entonces aquí se está limitando la cantidad de estudiantes que pueden optar por esta opción. ¿No? Está poniendo un límite, es algo que tendríamos que analizar nosotros también, si optamos por limitar la cantidad de estudiantes que puedan acceder a esta opción. Ellos más adelante reglamentan que si hay, por ejemplo, más estudiantes que deseen hacer unos diplomados, escogerán a quienes tengan las mejores notas, por ejemplo, establecen unos criterios de ese tipo. Después ya habla de la monografía, dice el estudiante deberá estructurar una monografía en un tema relacionado con el diplomado bajo la dirección del docente asignado por el Comité Curricular y de Investigaciones. Después establece los contenidos de la monografía. Bueno, aquí me está escribiendo la estudiante Lucena que se le acabaron los datos y se le cayó la llamada, que le compartamos después las conclusiones. Bueno, estos son los avatares de este ejercicio de conectividad. Bueno. No, profe, ya me aquí está. llegó, sino que se cayeron por unos minutos y luego ya me pude otra vez conectar. Bueno, creo que no había sido, creo que había sido la red. Bueno, mucho mejor, mucho mejor. Durante el desarrollo del diplomado, el estudiante que desea presentar la monografía debe contar con un director de la monografía y le deben asignar unos jurados. Y aquí está las valoraciones que hacen. Acá yo veo en esta facultad complejizan bastante el asunto, porque esa monografía plantean que exista una sustentación privada ante jurados y después una sustentación pública, o sea, dos sustentaciones, ¿no? Allá pues decidieron que eso es lo conveniente, ¿no? Hablan de sustentación privada y después hablan de un seminario público. Como les decía, pues estos son como unos referentes que nosotros podemos tener en cuenta al momento en que nosotros lo hagamos nuestra propia reglamentación, si así se considera, pero obviamente pues ya ajustada a nuestras características, y aquí habla sobre toda la forma como van a calificar ese resultado de esa investigación. Como les decía, en otros programas no hablan de la monografía, sino de un artículo científico que personalmente pues me parece muy interesante. Ya en créditos de cursos de posgrado, dicen son 2 fases. Para esta opción, el estudiante debe cursar 2 asignaturas presenciales de maestría o doctorado en la universidad o en otras universidades con igual calidad de exigencia en los horarios y reglamentación exhibida para tal fin, y la nota probatoria
debe ser de mínimo 3,5 en la escala de 1 a 5. Y aquí otra claridad, igual como la que se hace con lo de los diplomados, y dice que el estudiante que escoja esta opción deberá cancelar el posgrado y el costo de los créditos. Aquí lo interesante, creo yo, es incentivar a los estudiantes que sigan sus procesos de formación, ¿no? Y creo que se debería reglamentar que si pues un estudiante, por poner un ejemplo de lengua castellana, ve 2 materias en la maestría en didáctica de la lengua, pues si se ingresa a ese programa, obviamente él esas materias ya las tendría vistas y no, y no tendría que volverlas a ver. Incluso, pues es un tema que cuando lo socialicemos en la asamblea de profesores y ojalá estén los coordinadores de las maestrías, ellos incluso puedan garantizar un acceso directo ya de estos estudiantes que vieron estos cursos sin pasar por los procesos de selección que normalmente hacen, ¿no? Si un estudiante pues, podría ser como una garantía o un beneficio adicional que si el estudiante pues ya vio 2 asignaturas no tenga que someterse al proceso de selección y de admisión, sino que ingrese pues ya directamente a ese proceso de formación a nivel de posgrado. Entonces aquí habla de cómo pues se hace esa evaluación de esos conocimientos. Bueno, aquí ya empieza a hablar pues de otras cosas. Entonces quería compartirles esa parte de, de, ese, de esa reglamentación que tienen esos compañeros. Yo tengo pues el correo suyo, profe Carlos, siempre me ha rebotado uno que se llama Segubis, ¿cómo que es el suyo? Segubes. Pues me está rebotando el de yahoo.es, ¿no? .es, sí. Arroba Segubes. Segubes. Arroba, Yahoo.es. Sí, yo por eso le envié esta última invitación al No, WhatsApp. pero me está funcionando perfectamente. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, Sí. entonces yo voy a... Para hacer un comentario ahí chiquito, ¿no? Es bastante estructurada, por decirlo así, el acuerdo de los colegas de la Facultad de Ciencias Agrícolas, ¿no? Ellos sí le ponen mucho énfasis a no permitir que las tesis que ellos hacen, que son los trabajos de investigación, pues queden como en un segundo plano, ¿no? Entonces ellos le ponen bastante exigencia a los diplomados para que pues no se vea como si fuera una puerta de atrás para poder graduarse. Entonces, por ejemplo, eso de colocar que solo 2 en cada promoción me parece bastante riguroso, digamos, y no muy flexible la cosa. O hacer una doble sustentación, imagínense. Entonces, es quizá un poco desanimando a los jóvenes estudiantes para que opten del diplomado. Para que no se gradúen. Para que no se sí. Ya volví. Ah, bueno. Ya volví, me sacó un momento. Bueno, entonces les decía que les voy a compartir esos documenticos para que los analicemos. Les agradezco mucho Sí. su disposición, participación y no sé cuándo podamos volver a reunirnos. ¿Ustedes qué dicen? Que pues con la lectura de estos 2 documentos podamos en una próxima reunión ir avanzando en la construcción de una propuestica de reglamentación. Sí, claro. ¿Ya la próxima semana?
Es que hay una realidad de apuño. Nosotros el contrato lo tenemos hasta el viernes. A Así es partir del verdad. viernes salimos a vacaciones este viernes, pero Sí, señor. dar definitivas y subir al sistema informes, pues seguramente que la otra semana, pero nuestro contrato termina el 31 hasta nueva orden. Sí, eso pues se está negociando ahí, ¿no? Con nuestras directivas en principio dijo que nos iban a contratar en octubre, o sea que estamos de Y eso lejos se de... mantiene hasta el momento, se mantiene Sí, eso hasta octubre. Entonces, sí. Ahí estábamos solicitando el apoyo de los docentes de tiempo completo, que a ver si se manifestaban en el sentido de apoyar el hecho de que ingresemos igual como ellos, al menos el 14 de septiembre. esa es la propuesta nuestra porque todo lo de planeación, programación, discusión, De reflexiones se tantos hacen temas, estos, entre mutuamente. estos. Eso se Claro. hace mutuamente, eso es colegialmente. Entonces, no entendemos qué pase ahí. Entonces, pues no sé hasta qué punto sea posible una última reunión la próxima semana para dejar al menos una propuesta hasta que nos volvamos a reunir después, profe Edgar y compañeros. Yo no tendría inconveniente, ¿no? Pero sí veo que en solidaridad con los colegas de hora cátedra, pues es que es muy difícil que los contraten de esa manera, ¿no? Así como tan. Claro, claro. Pero cuando ustedes lo deseen, ¿no? Cuando ustedes estén. Sí, sí. Yo creo que, no sé, profe Edgar, si hacemos ese último trabajito la próxima semana para dejar un borrador y ya pues quedamos a merced de lo que nos digan los directivas de la universidad y nos vuelvan a hacer nuestros contratos. ¿Parece? Me, sí, el, en esta Pues, semanita podemos reunirnos si nuestros estudiantes también pueden. listo. Entonces yo estoy usando una propuesta de día y de hora, y entonces ahí me voy a atrever a hacer otro grupito de WhatsApp de los tantos que ya tenemos, pero para estos temas bien puntualitos de este trabajo que durará este grupito mientras estemos en eso y es para poder tener una comunicación más fluida, ¿no? Y ahí les No hay comparto inconveniente. los, los links y esas cosas. Y entonces ya tengo el correo del profesor Carlos, el correo del profe Edgar también lo tengo, y los correos de los estudiantes creo que también, bueno, me los vuelven y me los comparten en el chat, por favor, creo que ya me los enviaron ambos, sí, ¿no? Cristian ya me envió y Lucena creo que también. Bueno, listo. Eso, entonces como cumpliendo lo que les había dicho, ya son 1 minuto para las 4, entonces cerramos esta reunión y Muy bien. les agradezco pues muchísimo. No, muchas gracias a usted. Que Muchas los, gracias. por favor. Mucho gusto. Bueno, sí, Un señor. abrazo. Bueno, y que Hasta la estén muy próxima. bien. Igualmente, gracias. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lucena.